Él es mi vecino, se llama Jerry y te voy a explicar por qué aquí en Estados Unidos los viejitos terminan viviendo solitos el resto de su vida sin que nadie los visite. Es algo que no es normal en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos es más normal de lo que te imaginas. Hablemos de la problemática de los viejitos aquí en Estados Unidos, de las parejas de ancianos gringos aquí en Estados Unidos y de las razones por las cuales terminan solos. Mira, cruzando la calle, aquí donde yo vivo, hay como unas 5 casas, incluyendo el vecino que está justo al lado mío, donde ellos ya se encuentran solitos en sus casas. Ya sus hijos se fueron y prácticamente no los visitan. Ellos pasan solo Semanas Santas, Años Nuevos y muchas otras cosas más. Incluso nosotros vamos con ellos y les regalamos que un tamal, que algo de lo que hacemos para Navidad y todo lo demás, porque nosotros siempre nos visitamos. La familia llega, mis papás llegan, estamos todos juntos, mis hijos están acá y todo lo demás. Pero eso me puse a pensar y me puse a investigar un poquito más. ¿Por qué los ancianos aquí en Estados Unidos terminan solos? Terminan en una casa para viejitos, una casa de retiro, y cuando mueren solamente los acompañan 5 o 6 personas. Pues el día de hoy va a estar descubriendo lo que pasa con la sociedad de aquí de Estados Unidos y las diferencias entre ellos y nosotros los hispanos. Mi vecino se llama Jerry y él tiene aproximadamente unos 78 años de edad. Ya está bastante viejito, ya le cuesta un poco moverse. Incluso en algunas ocasiones yo he pasado para su lugar, o sea, para su casa, y lo he ayudado a levantar cosas porque él se encuentra completamente ya viejito, ¿no? Yo le he preguntado en algunas ocasiones que qué ha pasado con su familia, que por qué él está solo, y él me dice que desde que sus hijos cumplieron la mayoría de edad, después de irse a la universidad, ya cuando terminaron la universidad, cada quien tomó su lugar, cada quien formó su familia y cada quien se mudó. Los hijos de él creo que viven en North Carolina, y yo le pregunté porque nosotros estemos viviendo ahí aproximadamente unos 3 años y nunca, pero nunca he visto a sus hijos, jamás. Entonces me pasaba esa curiosidad, o sea, ¿por qué los hijos aquí en Estados Unidos no visitan a sus padres? Los vecinos del otro lado, contrario a mi casa, ellos también tienen varios hijos, pero ya solo ya están los dos, el esposo y la esposa. Ahora ellos compraron su tienda de acampar, o sea, su camper, y ahora se mantienen viajando para todos lados y todo lo demás, y me estaba diciendo que dentro de poco va a vender esa casa y se van a mudar a otro lugar, y por un lugar más tranquilo, o sea, aquí cerca. Y yo les pregunté también por sus hijas. A ellos, una de sus hijas fue la última en que se fue, porque ellos están mucho más jóvenes que el señor que se acaba de mencionar. Su hija se acaba de salir de la casa, ya se llevó sus cosas y se fue. Se los juro que hicieron fiesta cuando su hija se fue. Él los vi allá afuera, echaron las cervezas y todo, y me dice, por fin mi hija se fue. El señor súper contento porque su hija se había ido. Yo los había escuchado algunas veces como que medio discutiendo y cosas así, pero ese día estaban súper felices porque su hija se había ido de la casa. Y es una locura, o sea, como las diferencias tan grandes que hay entre culturas. Pero aquí en Estados Unidos se está viendo algo que tanto la cultura hispana latina se está acercando mucho, o está copiando mucho la forma de ser de la cultura de aquí Estados Unidos, de la cultura de los gringos. Como ustedes saben, yo soy guatemalteco y en mi país la cultura, la familia es algo que está muy arraigado. Hay tradiciones que uno constantemente está celebrando entre familia, hay reuniones que uno constantemente está haciendo entre familia. Es de ahí donde vienen después del 24 y los tíos ya empezaron a reclamar por los terrenos. Es precisamente por eso, porque normalmente las familias latinas hispanas siempre se reúnen para ocasiones especiales. Llegan todos los primos, los tíos a la casa de los abuelos y hacen esas celebraciones con las cuales uno se siente más en conexión. O sea, ves a tus primos que no veías desde hace rato. Por ejemplo, cuando mi esposa fue para Guatemala, ella se sintió muy feliz ya que mi hermano Gerson le celebró el cumpleaños a mi hija Alice y llegó mucha gente, hicieron piñata, comieron pastel y muchas otras cosas más, cosa que aquí en Estados Unidos es muy difícil de hacer porque cada cabeza es un mundo, cada familia tiene sus propios rollos y cada quien anda metido en sus propios negocios. Entonces la mayoría de gente no cuenta con el tiempo para poder dedicar a hacerse una fiesta de cumpleaños, a reunirse todos, porque es muy difícil ya que cada quien tiene que velar por su santo, cada quien trabaja porque tiene sus gastos que pagar y es muy difícil hacer que una familia se reúna. Incluso las familias hispanas ya están así, o sea, nosotros traemos las tradiciones de que nos juntamos, pero al llegar a Estados Unidos empezamos a entrar en ese flow de que casi que ya no nos vemos, casi que cada quien anda por su lado, cada quien anda ocupado con lo suyo y ya uno deja ese calor familiar por estar más que todo enfocado en lo que sería la creación de dinero, hacer plata y todo lo demás. Según mi punto de vista, y esta es una de las cosas que yo siento que es la diferencia más grande entre los gringos y los hispanos. Los gringos aquí en Estados Unidos ayudan a sus hijos, o sea, les muestran cómo es la vida y todo lo demás, pero no es tan personal. Lo nuestro es un calor más familiar, lo de ellos es un poco más como a regañadientes, ¿no? Eso es lo que me he dado cuenta. No son tanto de abrazar y acá y lo otro, sino que son más como sentémonos a la mesa, démosle gracias a Dios, comamos juntos y se acabó. Esa fue toda
toda la interacción que tuvieron. Nosotros, yo me acuerdo cuando estaba pequeño que la interacción era aún más, o sea, es como que más el contacto entre persona a persona. Uno estaba mucho más feliz de estar con sus padres, te juntabas con tus amigos todas las tardes y todo lo demás. Aquí en Estados Unidos no se ve mucho eso, o sea, los hijos se crían solos, se crían en las casas solitos mientras los padres andan trabajando. Entonces, cuando llegan los padres ya nada más la cena y a dormir, no tienen como ese contacto humano. En cambio uno hispano es como más amigo de sus hijos, ¿no? Es como que los regaña, pero también les enseña cómo es la vida, les enseña valores, les enseña todas las cosas buenas. Aquí en Estados Unidos se pierden mucho esos valores, porque miren, los trabajos aquí, el video anterior que les dije que aquí se viene a hacer plata, y es la verdad, aquí en Estados Unidos uno viene a hacer plata y muchas veces haciendo plata descuida a la familia. Es por eso que vemos a muchos hijos perdidos en las drogas, perdidos en los malos caminos aquí en Estados Unidos, porque los padres no tienen tiempo para estar pendiente de ellos, ya que están tan pendientes de lo que tienen que hacer en el trabajo, que cuando llegan a la casa ya no tienen tiempo para revisarle las tareas de la escuela, para ver si alguien está haciendo bullying, para ver si hicieron lo correcto en las tardes o si andan metidos con sus amiguitos en las tardes. No tienen tiempo para eso. Incluso en la comida y en la alimentación también es bien descuidado, porque uno no tiene tiempo para hacerles el almuerzo. Están la mamá trabajando, el papá trabajando, y los hijos tienen que ver qué se hacen en la casa de comida, y muchas veces lo que uno hace es comprarles McDonald's, comprarles comida rápida, y es donde vienen las enfermedades, porque los niños se crean muy obesos, muy gordos, no hacen ejercicio y todo lo demás. Eso acarrea muchos problemas aquí en Estados Unidos. Pero sí, me he dado cuenta que la cultura de aquí de Estados Unidos, la cultura de los gringos, llegan a cierta edad y de ahí te veo y no te conozco. Sacan a los hijos de la casa, mandan a los hijos para la calle, ellos tienen que verse por sí mismos, ellos tienen que valerse por sí mismos. En cambio nosotros no. O sea, yo tengo dos hermanos actualmente, por ejemplo mi hermano Gerson y mi hermano Mef. Ya los dos están grandes, pero todavía siguen viviendo en la casa con mis papás, y eso no se ve mal, porque cuando yo me casé, yo estaba viviendo en la casa de mis papás, porque eso es normal allá, que si un hijo se casa te apartan un cuarto, o echas la terraza y construyes en la terraza, o agarras uno de los cuartos. Es normal. O sea, los hijos allá se crían junto con los padres, pero aquí en Estados Unidos no. En cuanto tienes la oportunidad, en cuanto ya eres mayor de edad, o te sacan los papás o te vas tú solo, pero tú ya no puedes seguir viviendo en las casas de los padres. Hablando de la cuestión de los gringos. Ahora, si tú me preguntas cuál es la correcta, cuál es la forma de crianza correcta, pues la verdad, sinceramente, yo considero que la nuestra. Considero que la forma en la que nosotros criamos a nuestros hijos es mucho mejor que la forma en la que lo crían los gringos, porque nosotros le damos valores, nosotros los atendemos, nosotros le hacemos su comidita homemade, como decimos nosotros, comida hecha en casa, los valores, las enseñanzas, el respeto al ajeno, el respeto a las personas, a los mayores, eso nosotros se los damos. Pero se está perdiendo también ya en la comunidad latina. Ya muchos latinos últimamente ya están dejando eso, ya se están dedicando completamente solo a trabajar y se están olvidando completamente de la familia. Ya vemos personas mayores, digamos personas latinas mayores, que ya están sacando a sus hijos de la casa. O sea, como que ya cumpliste los 20, los 18, pues vete, ya no te quiero aquí en la casa. Ahora nosotros nos vamos a dedicar a viajar, nos vamos a dedicar a vivir la vida bien, todo lo demás. El problema va a ser cuando ya sean viejitos, porque así como sacaste a tus hijos cuando tenían sus 19, 20, así tus hijos no te van a querer cuando tú llegas a tus 70 y 80 años y vas a tener que morir viejito, solo y abandonado. Mi vecino me estaba comentando que él estuvo trabajando toda su vida para pagar la casa donde él vive. O sea, él ya es dueño de casa, lo único que paga anualmente son los taxes de la casa. Y me estaba contando que dice que vendiendo la casa, el dinero que le dan por la casa no le alcanza para pagar lo que le queda, el resto de vida que le queda en una casa de retiro para ancianos. Lo que quiere decir es esto: él, por lo que él trabajó toda la vida, que fue para pagar su casa, hoy en día el dinero por esa casa no le alcanza para sobrevivir los últimos años de su vida. Entonces yo le pregunté a él que cuál era el plan que él tenía pues para su vida, o sea, qué es lo que él piensa hacer. Y él lo que me dice es que él va a tratar la manera de estar lo más saludable posible y va a tratar de estar en su casa hasta lo último que él pueda. Incluso contrató una enfermera que llega a su casa, que le sale mucho más barato pagar la enfermera que irse completamente a vivir a una casa de ancianos. Él me dice, voy a tratar la manera de sobrevivir lo máximo que pueda aquí en mi casa, y cuando definitivamente yo ya no pueda sobrevivir absolutamente bajo mis propios medios, en ese momento me voy para una casa de ancianos, vendo mi casa y espero que ya no me falten tantos días, espero que ya no tenga yo tantos años de vivir y que me alcance lo que me van a dar por la casa, por lo que tengo que pagar por la casa de enfermería. Y yo le pregunté a él, pero entonces ¿cuánto es lo que tienes que pagar en una casa de ancianos? O sea, ¿tan caro es estar viviendo en una casa de ancianos? Y él me dice que tiene que pagar $7,000 mensuales para poder vivir en una casa de ancianos.
Y es una completa locura. $7,000 al mes por vivir en una casa de ancianos. ¿Quién tiene esa plata? Entonces ahora me pregunto, todo lo por lo cual uno trabajó aquí en Estados Unidos, todo lo por lo cual uno luchó, que es comprar su casa y todo lo demás, el retiro, para que cuando termines de trabajar te pasen ese cheque mensualmente, no te va a alcanzar para absolutamente nada. El retiro, y si vendes la casa te quedas en la calle y te vas para una casa de retiro donde tienen las enfermeras y todo lo demás, te cuesta $7,000 al mes. Y aparte, como no cuidaste a tus hijos, como no los apoyaste, ellos no tienen el valor sentimental para, o sea, como ese sentimiento de que es mi padre, es mi madre, lo voy a cuidar, lo voy a limpiar, lo voy a bañar. Entonces ellos ya no lo quieren hacer contigo, y aunque lo quisieran hacer, tienen sus propias familias y tienen 2 trabajos, por lo cual no se pueden dedicar a ayudarte. Volvemos a lo mismo. Entonces este viejito va a terminar solo, muy probablemente morirá en su casa solito después de haber trabajado y dar la vida completa para pagar su casa, que ahora lo que le dan por la casa ya no le sirve para absolutamente nada. Sabes que esto es muy triste, esto es muy triste. Hace poco mi hermano hizo un video, y en su video él tocaba el tema de que aquí en Estados Unidos jamás podrás ser dueño de tu casa, y que no importa si la pagues por 30 años, en algún momento te la van a llegar a quitar. Y es completamente cierto. Aquí en Estados Unidos, como en muchos de los países de Latinoamérica también, tienes que pagar un impuesto por la vivienda, por la casa donde vives. Pero lo malo que aquí en Estados Unidos te cobran incluso hasta $10,000, $5,000, dependiendo del tamaño y la zona donde tengas tu casa, puedes pagar muchos impuestos. Y si debes esos impuestos, tu casa se va a ir a foreclosure, algo así, como se va a ir a la venta al público, porque le debes impuestos al condado. Tu casa la van a subastar y te vas a quedar sin nada, aunque hayas pagado tu casa por 30, 40, 50, 60 o 70 años. Al final del día, si dejas de pagar los impuestos, te la quitan. Y es ahí donde nos damos cuenta de que muchas veces invertir en nuestros países es una muy buena opción. ¿Por qué razón? Porque en nuestros países te compras un terreno en el cerro y ese terreno va a ser tuyo desde aquí hasta que te mueras. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si llegas a tener 70, 80 o 90 años y ya no tienes opción de trabajar y no invertiste absolutamente nada para tu vejez, la mejor opción es regresarte para tu país y disfrutar tus últimos días el trabajo que hiciste de haber llegado aquí a Estados Unidos. Y es ahí donde se viene la respuesta del por qué muchos hispanos latinos aquí en Estados Unidos compran propiedades en sus países para poder hacerse su retiro allá. ¿Por qué? Porque cuando se jubilan aquí en Estados Unidos, el gobierno les va a dar un dinerito. Bueno, no el gobierno, ellos mismos lo aportaron durante toda su vida para su retiro, y ese cheque les va a estar llegando mensualmente. Y en Latinoamérica, tener dinero, o sea, tener dólares y vivir en Latinoamérica es como estar en el cielo, estar en un lugar hermoso. ¿Por qué? Porque el dinero en Latinoamérica abunda. Pero eso es lo que me preguntaba. Cuando vine aquí a Estados Unidos, vi el cambio de cultura, vi las diferentes formas como se viven. Por ejemplo, con la familia de mi esposa me doy cuenta que ellos son gringos, y ella se da cuenta cómo somos nosotros la familia hispana. También se da cuenta. Nosotros somos más unidos, somos más cercanos, nos apoyamos más, estamos muchas veces en las buenas y en las malas. Bueno, no todas las familias son iguales, pero algunas. Y apoyamos más, y prácticamente nosotros en Latinoamérica vemos mal que a una anciana se le mande a un hogar de ancianos. Vemos mal eso. La mayoría siempre nos hacemos cargo, los hijos de los padres, siempre. Nunca los vamos a mandar a un asilo. En cambio, aquí en Estados Unidos es casi imposible que los hijos se hagan cargo de los padres porque no quieren o porque no pueden. Y es una locura. Eso es algo que a mí me quedé en shock cuando lo vi. Y la verdad es que es una locura cómo aquí en Estados Unidos las cosas se llevan. No digo que sea malo, pero sí les muestro a ustedes la diferencia de la cruda realidad de cómo un anciano termina sus últimos días aquí en Estados Unidos. Recuerden que yo soy Jorge Martínez, les traigo videos hablando sobre cómo la cultura aquí en Estados Unidos, la cultura, las raíces, las costumbres y muchas cosas más que se viven aquí en este país. Nos vemos en el siguiente video. Por cierto, ya me di cuenta que no se quieren suscribir, que ven los videos pero no se suscriben. Suscríbanse, es gratis, y nos vemos en el siguiente video. Bye.